Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bueno, este es el tema número 9 que hemos venido abordando sobre la carta de los Gálatas. A veces uno empieza a estudiar estos textos, de verdad que son como que de repente uno dice, ay, me metí como en un callejón sin salida y ahora cómo salgo, ¿no? Porque son textos muy difíciles de poderlos primero entender y después interpretar y exponer, amén. Pero bueno, siempre con la ayuda del Señor podemos tener un poco de luz para poder exponer estos pasajes, ¿verdad? Este es el tema 9 y como título, bueno, aquí la Biblia dice el propósito de la ley, ¿verdad? Pero más que nada, antes de eso, el apóstol Pablo está hablando sobre la promesa que Dios le dio a Abraham y como título yo le puse en el tema 9, la promesa de Dios es fiel, porque así es, ¿verdad? Las promesas del Señor son fieles. Hemos venido mencionando que la carta de los Gálatas va dirigida a la región de Galacia, donde Pablo y Bernabé fundaron varias congregaciones en su primer viaje misionero. Ciudades como Antioquía de Pisidia, recordemos que hay dos Antioquías, ¿okay? Una es Antioquía de Pisidia y otra es Antioquía de Siria, según Hechos capítulo 15. Entonces hemos venido mencionando que esta carta pues va dirigida a la región de Galacia, donde fueron fundadas varias congregaciones en su primer viaje misionero, como Antioquía de Pisidia, Derbe, Iconio y Listra. Las iglesias de la región de Galacia fueron fundadas, lo hemos dicho, ¿verdad?, con mucho fruto, pero ese fruto vino acompañado con mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, tanto que Pablo en Listra, en Hechos capítulo 14, versículo 19, dice que fue apedreado. Y no solamente lo apedrearon, sino que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que él estaba muerto. Entonces entendemos que fue muy duro fundar estas iglesias porque hubo mucho sufrimiento. Bueno, Pablo al terminar su primer viaje misionero y de regresar a la iglesia de Antioquía de Siria, se entera que estas iglesias que él había plantado, un grupo de personas que supuestamente venían de la iglesia de Jerusalén empezaron a añadir algo al evangelio. Y este era el problema que estaba pasando. Y este es el motivo de la carta. El quererle añadir algo en el evangelio, y esto en el tiempo de hoy es algo muy común. Siempre
le están añadiendo algo al Evangelio. ¿Qué era? Pues estas personas que habían venido supuestamente de Jerusalén decían que si no se circuncidaban no podían ser salvos, ¿verdad? Estaban añadiendo méritos al hombre y lo hemos dicho repetidamente, ¿verdad? La salvación es por la gracia de Dios, ¿no? Y no es por ningún mérito de nosotros. ¿Quiénes eran estas personas? Eran judíos que supuestamente se habían hecho cristianos, supuestamente, pero no lo eran. Pero en realidad eran falsos hermanos que querían judaizar a la iglesia. ¿Qué estaban haciendo estos judaizantes? Se estaban perturbando, estaban enseñando otro evangelio. Pablo, al enterarse del peligro doctrinal que está sufriendo las iglesias de la región de Galacia, les escribe esta carta magna como una declaración de guerra para ellos y para aclarar las dudas que tenían los gálatas. Y Pablo empieza a hacer apología, empieza a hacer defensa contra estas personas que estaban perturbando el evangelio de Cristo. Y no solamente estaban perturbando el evangelio de Cristo, sino que estaban negando también la autoridad del apóstol Pablo. Pablo les escribe, le dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres. Dice, él no se puso, lo puso el Señor. Es decir, como estaban negando su apostolado, estaban negando el mensaje y estaban negando su apostolado, él rápidamente, en Gálatas 1:1, rápidamente, él se presenta como Pablo, apóstol no de hombres. ¿Qué le sigue diciendo? Pues le dice: estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado. La palabra alejado significa desertado y usa un término militar. Le dice: no hay otro evangelio, hasta este texto que acabamos de leer, ¿verdad? Dice: si aún nosotros, él se pone también, él se pone, o un ángel del cielo les predica otro evangelio, habla de experiencias místicas, dice: sea anatema, que significa maldecido por Dios. Le sigue diciendo: busco el favor de los hombres o de Dios. Le sigue diciendo: el evangelio que les prediqué lo aprendí por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo, hermano, le deja claro que no hay otro evangelio, porque ese es el punto de esta carta: no hay otro evangelio. Una vez que Pablo le deja claro que no hay otro evangelio del que él les predicó, expone qué hizo cuando tuvo su conversión, expone que después de 14 años sube a Jerusalén para arreglar este asunto que se había hecho un problema grande, de herejía que traían los judaizantes. Expone que cuando llegó a la iglesia de Jerusalén trataron este asunto y después de mucha discusión, esos temas ya los vimos, esto habla de que citaban las escrituras, ¿verdad? Citaban del Antiguo Testamento, citaban los profetas, citaban los salmos. Dice: una vez que Pablo llega a la iglesia de Jerusalén con Bernabé y con Tito, que es un griego y un judío, y junto con los ancianos y los apóstoles de la iglesia de Jerusalén, quedaron en un acuerdo que no iban a molestar a los gentiles con asuntos de la ley, y donde solamente les iban a pedir 4 cosas. No sé si recuerda cuáles son las 4 cosas. ¿Recuerda? Sí recuerda. Lo hemos repetido muchas veces. Yo casi siempre estoy repitiendo para poder entrar a lo que vamos a ir viendo el día de hoy, ¿verdad? Número 1, que se abstuvieran del ahogado. Número 2, que se abstuvieran de los sacrificados a los ídolos. Número 3, que se abstuvieran de sangre. Y número 4, que se abstuvieran de fornicación. Nada más eso les iban a pedir a las iglesias de los gentiles, donde hicieron una carta e iban a ir a informarle a las iglesias estas 4 cosas que se tenían que abstener los gentiles. Más adelante Pablo reprende a Pedro porque habían quedado en algo en el primer concilio de Jerusalén y Pedro estaba haciendo lo contrario, y eso ya lo explicamos por qué Pablo lo reprende públicamente, ¿verdad? Como decir, o somos o no somos, pues. Somos o no somos, ¿verdad? Ahora, en este capítulo 3, en esa misma línea de pensamiento, Pablo, que creo que fue la clase pasada, Pablo hace 5 preguntas retóricas a los gálatas. Y esas 5 preguntas, él lo hace con un tono, en su tono es como de reprensión, porque él viene enojado exponiendo todo esto, ya lo hemos venido explicando. En esas 5 preguntas son con un tono de reprensión, de enojo, pero también en esas 5 preguntas retóricas del capítulo 3, del verso 1 al 5, los lleva a que usen su discernimiento. Como decir, a ver, le voy a hacer estas preguntas retóricas, a ver, ahora quiero que usen su discernimiento. Fíjese lo que hace él, porque realmente, hermano, tenemos que estar discerniendo las cosas que se están predicando aún en este lugar. Amén.
Una vez que Pablo les hace esas 5 preguntas retóricas y los lleva a los Gálatas a que usen su discernimiento, como que Pablo, hermano, respira, cuenta hasta 10, ¿no? Así como cuando usted anda enojada o enojada y cuenta hasta 10, ¿no? Para calmarse. Así como cuando la hermana le responde mal al hermano y el hermano cuenta hasta 10 o al revés, ¿no? 1, 2, 3. Respira, se calma. Y como un buen pastor, Pablo, hermano, pues les vuelve a explicar, les vuelve a enseñar la diferencia entre la ley y la gracia. No solamente ya los reprendió, no solamente ya los exhortó, no solamente le dice, use su discernimiento, no solamente ya le dijo, aún lo que yo enseño, pruébenlo, tengan cuidado con sus experiencias místicas. Ahora lo que va a hacer, les va a explicar, algo que ya les dijo, les va a volver a explicar. Pablo para eso nombrará un personaje muy importante del judaísmo que es Abraham. ¿Por qué nombra a Abraham? Eso ya lo vimos, ¿verdad? Lo nombra para mostrar con evidencias a los judaizantes y a los gálatas algo que no podían negar. ¿Qué? Que Abraham fue justificado por la fe y no por la circuncisión, que es lo que los judaizantes estaban enseñando. Precisamente eso. Por eso él, de una manera muy intencional, él nombra a Abraham. Es decir, Pablo expone que Abraham, siendo un gentil, como nosotros, ¿verdad?, fue justificado por la fe antes del pacto de la circuncisión. Y eso es lo que va a aclarar con detalle el apóstol Pablo. Que cuando Abraham fue justificado por la fe en Génesis capítulo 15, del verso 5 y 6, fíjese bien, Abraham recibió una promesa que tenía que ver con que por la fe de Abraham, una fe que Dios le dio aparte, que tiene que ver que por la fe de Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, y es ahí donde esa promesa nos alcanza a nosotros, a los gentiles. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos textos del verso 19 al verso 29? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que el pacto que Dios hizo con Abraham antes de la circuncisión, en Génesis 15, del verso 5 y 6, cuando fue justificado por la fe, ese pacto, esa promesa no quedó inválida, no quedó inválido, no. ¿Cuál es? Repito, de que por la fe de Abraham, una fe que Dios le dio a Abraham, por la fe de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿A qué bendición se refiere? A la de la salvación. A la de la salvación. Y mire cómo comienza, ¿ok? ¿Estamos ahí? Verso 15. Amén. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Fíjese lo que está diciendo, ¿eh? ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que dijo en el verso 11. Lo que dijo en el verso 11, dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Está hablando de eso, está hablando de esa promesa que Dios le dio a Abraham cuando Abraham creyó. Está hablando de eso. Ahora, si usted nota, hermano, algo en esta palabra, bueno, no sé si nota algo en esta palabra, hermanos míos. No sé si nota algo. ¿Nota algo? Bueno, Pablo ha venido dando duras reprensiones y lo vemos enojado, pero sin embargo aquí Pablo ya está muy calmado. Ya está muy calmado y con mucho amor pastoral le dice hermanos míos, ya le dice hermanos míos. La Nueva Traducción Viviente le dice amados hermanos. Es como cuando alguien te reprende, ¿no? Y te dice hermano, pero ya después ya se calmó, ¿no? Y te dice hermanito. Por favor, hermanito. Okay, es un cambio muy notable, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí en el carácter del apóstol Pablo. La Nueva Traducción Viviente dice, amados hermanos. El siguiente, mire cómo es de paciente él, ¿verdad? Para explicarles. El siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Fíjese lo que le dice. Es decir, Pablo les pone un ejemplo de la vida cotidiana
que en ese tiempo se hacía cuando dos personas tenían un acuerdo, nadie lo podía cambiar. Nadie lo podía cambiar. Es decir, en ese tiempo los acuerdos eran de dos formas. Número uno, acuerdo verbal, y número dos, por medio de un sacrificio. ¿Cómo era por medio del verbal? Bueno, si decían que sí, era sí. Así de simple. Si decían que sí, era sí. Si decían que no, era no. No eran cambiantes. Nada de que después siempre no. Nada de que no, ya me arrepentí. No, no era así. Como ahora, ¿verdad? Un día te dicen que sí, mañana te dicen que no. Al otro día te dicen que sí. A las 2 horas te dicen que no. A la semana siguiente te dicen que sí. A la quincena te dicen que no. No, siempre no. No, mejor sí. No, ya lo pensé bien, siempre no. No, mejor sí. Eso es ser fluctuantes, eso es no tener solidez, hermano. Sí o no, ¿verdad? Si vamos a servir al Señor, vamos a servir al Señor. Sin embargo, también había un pacto que se hacía en ese tiempo y lo hacían matando animales, cortándolos por la mitad y para ratificar. La palabra ratificar tiene que ver como confirmar. Para ratificar ese pacto, las dos partes tenían que pasar por el medio. Es decir, esa fue la forma como cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que de su descendencia iban a ser como las estrellas según Génesis capítulo 15. Si usted lee todo Génesis capítulo 15, ahí va a ver esa promesa y ese pacto antes de la circuncisión que hizo Dios con Abraham. Ahora, ¿qué le está diciendo Pablo en este verso 15? Lo que le está diciendo es que si dos personas, fíjese hermano, si dos personas, dos hombres falibles, cambiantes, cuando hacían un acuerdo no lo podían cambiar, ¿cuánto más el divino? ¿Sí me entiende? ¿Cuánto más el divino? ¿Cuánto más el pacto divino que Dios hizo con Abraham? ¿Cuánto más la promesa que Dios le dio a Abraham? Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie le añada. Si el Pablo le dice que si un pacto entre dos personas, una vez firmado, ratificado, nadie lo puede invalidar y nadie lo puede añadir. ¿Cuánto más entonces las promesas de Dios? ¿Cuánto más el pacto de Dios? La palabra ratificar en griego es escuro, que tiene que ver con un acuerdo que confirma la validez de un hecho. Que confirma la validez de un hecho. Ejemplo, es como si una persona hace un contrato por cierta cantidad para un trabajo y lo firman las dos partes. Y una vez que lo firman, una de esas personas dice, no, siempre mejor no. Vamos a añadirle algo. Ya no se puede. Porque ya está ratificado. Ya no se puede. Y ese es el ejemplo que está poniendo el apóstol Pablo para mostrar que la promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios la va a cumplir y nadie la puede cambiar, ni nadie le puede añadir nada. Que era lo que estaba pasando con los judaizantes. Que le estaban añadiendo algo a esa promesa. Ahora, fíjese hermano, ¿de quién fue la iniciativa en ese pacto o en esa promesa que Dios le dio a Abraham? ¿De quién fue la iniciativa? ¿De quién? ¿Fue de Abraham? No, fue de Dios. Aclaro esto porque tenemos que entender, hermano, algo que quizá le va a parecer raro lo que le voy a decir, Tenemos que entender esto, y esto lo aclaro porque es bien importante entender que nosotros no podemos pactar con Dios. Si usted pensaba que sí, estamos equivocados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no cumplimos regularmente. Ni el pacto matrimonial a veces queremos cumplir. A la primera pelea, ya me voy. Nosotros no podemos cumplir. No, ¿quién es el que pacta? Es Dios el quien pacta. ¿Por qué? Porque Él sí cumple. No sé si ya sabía esto usted, ¿verdad? Pero siempre Dios es el quien pacta, Dios es el quien toma la iniciativa, siempre Él es. Siempre Él es. Si no, bueno, no le digo que haga promesa a Dios, ¿no? Porque tampoco podemos hacer promesas porque realmente a veces no la cumplimos tal como la deberíamos de cumplir. Es bien peligroso eso, hermano. Es bien peligroso esto. Conclusión de este verso 15.
Si entre nosotros hay un contrato ratificado o firmado, entendemos que después de firmarlo, nada le podemos añadir. Cuanto más el pacto que Dios hizo con Abraham o la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Sí me expliqué, hermano? Verso 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, fíjese lo que está diciendo, la cual es Cristo. ¿Qué está citando el apóstol Pablo aquí? Está citando Génesis capítulo 3, versículo 15 y Génesis capítulo 15, versículo 5. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esto se le llama un protoevangelio. Si desde ahí el Señor ya estaba anunciando algo. Génesis 15, 5. Dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Por qué le dio esa promesa el Señor a Abraham? ¿Por qué? Simplemente porque Abraham creyó. Abraham creyó. Y esa fe aún de Abraham fue un don de Dios. Oye, un don de Dios. Recordemos que Abraham fue politeísta, era gentil, así como nosotros, ¿verdad? Eso 17. Y diciendo, esto pues digo, el pacto previamente, fíjense lo que dice, previamente ratificado, ¿por quién, hermanas? Por Dios. Por Dios. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, ¿sí entiende? No lo abroga, es decir, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que 430 años antes que le diera la ley a Moisés, Dios le prometió a Abraham bendecirlo por medio de la fe a todas las naciones a través de Cristo. Dios prometió bendecir a Abraham por medio de la fe a todas las naciones antes que viniera la ley. Antes que viniera la ley. Y esto es bien interesante, hermano, que a pesar de que pasaron muchos años, muchos siglos, hasta que Cristo nació, llevó a cabo su ministerio terrenal, murió en la cruz, resucitó y mandó el Espíritu Santo, y hasta ahora se cumple la promesa. Fíjese bien, hermano, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña que pueden pasar muchos años, pero las promesas de Dios se van a cumplir. Se van a cumplir. Ejemplo, el Señor en el libro de los Hechos, cuando asciende a los cielos, hace más de 2000 años, dijo que Él va a volver. Y aunque muchos piensan que ya se tardó, la realidad es que Él va a venir. Y eso se va a cumplir. Todas las promesas de Dios son amén, son fieles. Pasen 10 años, pasen 20 años, pasen 1000 años, pasen 2000 años, el tiempo es del Señor. Pero se van a cumplir porque se van a cumplir. Pues, ¿qué está diciendo Pablo acerca de la promesa? Que Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la ley vino después y la promesa fue antes. Por lo tanto, a la promesa no se le puede añadir nada, porque Él la ratificó, Él la firmó. No se le puede modificar nada. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, repito, ¿qué está haciendo Pablo? Está diciendo que la ley vino 400 años después de la promesa, por lo tanto, nadie puede invalidar esa promesa, nadie. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. Es algo que Él dijo que iba a hacer y lo hace, y lo hizo, cuando vino Cristo. Todas las promesas que vemos en la palabra del Señor, hermano, que no hemos visto todavía, como verlo a Él, recibir un nombre nuevo, el arrebatamiento de la iglesia, eso va a venir. Eso va a venir, son promesas fieles. Verso 18. Sigue diciendo, dice, porque si la herencia es por la ley, fíjese, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa.
pero Dios la concedió a Abraham mediante, ¿qué? La promesa que le dio en Génesis 15:5. Entonces entendemos. Amén. Les voy a dar un ejemplo. Es como si yo les digo, fíjense bien, hermanos. Un ejemplo, es como si yo les digo, hermanos, les prometo que a partir de mayo, si cae nieve, les voy a limpiar la nieve de su casa. Bueno, no cae nieve en mayo, ¿eh? Pero es como si yo les dijera, hermanos, les prometo que a partir de mayo, cuando caiga nieve en su casa, les quito la nieve gratis. Solo crea que lo voy a hacer. Y de repente que caiga un nevadón, ¿verdad? Que caiga un nevadón en mayo. Y como prometí, tengo que ir. Pero después que le quito la nieve, le digo, hermano, son $100. ¿Qué va a decir usted? Esa promesa no fue gratis. Esa promesa me va a costar entonces. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué? Que la salvación es algo que Dios dio por gracia por medio de la fe. Que la salvación es algo que el Señor prometió desde Génesis, cuando dijo a la mujer en Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Protoevangelio. Que la salvación es algo que el Señor prometió a todos los gentiles desde que Abraham fue justificado por la fe. Eso es lo que está diciendo. Algo que no nos costó. Algo que no es mérito de nosotros. ¿Cómo ahora yo puedo pagar? ¿Cómo ahora yo puedo hacer méritos? No. Y eso es lo que está aplicando él. ¿Me explico, hermanos? Dice el verso 18, pero si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, ¿verdad? No mediante la ley, sino mediante la promesa que el Señor le hizo en Génesis capítulo 15, versículo 5, que iban a ser bendecidas las naciones por la fe de Abraham, hablando de los gentiles. Amén. Es decir, esto es mérito de Dios, hermanos. Es mérito de Dios. No es que Dios le dijo a Abraham, yo bendeciré a las naciones porque creíste y te fue contado por justicia, y después Dios cambió. No es así. No es que Dios después cambió y dijo, bueno, ahora también por la ley. No, siempre ha sido por la gracia de Dios. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Mire bien, Pablo como que sabe que lo que él está diciendo, esto genera como dudas, preguntas, interrogantes en los oyentes. Y antes de que ellos pregunten, como que Pablo se les adelanta y les dice, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Lógicamente sabemos que Pablo ya sabía para qué servía. Y afirma, la ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ya está hablando de Cristo, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Es decir, la ley solamente vino a revelar el pecado del hombre. La ley lo que trajo fue a luz a los hombres que somos pecadores. ¿Por qué? Porque fíjese bien, hermano, nosotros tendemos a minimizar los pecados. De verdad. Ejemplo, pregúntele a alguien en la calle si merece el cielo. ¿Sabe lo que te va a decir? Yo no mato a nadie. Yo no robo. Yo soy trabajador, tengo buena moral. Yo creo que Dios no me va a mandar al infierno. Fíjese. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo que la ley fue dada a causa de las transgresiones. Dice, hasta, así dice el texto. ¿verdad? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta, fíjese lo que dice, hasta, ¿verdad? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Verso 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno. Verso 21. Otra pregunta retórica.
Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, y una afirmación de Pablo: en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente fuera por la ley. Es decir, Pablo dice que la ley es buena solo en el sentido que nos mostró que somos pecadores, pero no, la ley jamás nos dio vida. Dice, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera dar vida, pero no da vida, ¿verdad? Es decir, la ley, hermano, solamente es un ayo, más adelante lo muestra, un maestro, un educador. La ley, la ley dice que todos los niños tienen derecho a ser educados en la escuela, pero la ley no te educa, solamente te marca el camino, y es lo que está exponiendo Pablo. Verso 22. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y eso es lo que dice Pablo. Pablo vuelve a enfatizar algo en este texto 22, que la promesa de Génesis 15:5, la promesa. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que la ley entró para que el pecado fuese evidente a nosotros, y que por medio de la fe en Cristo Jesús el hombre reconozca que somos pecadores, que necesitamos arrepentimiento, y por medio de eso alcanzaríamos la promesa por la fe en Cristo Jesús, que es por su gracia. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mira, hermano, pareciera que Pablo le está dando muchas vueltas aquí al asunto, pero no, Lo que está haciendo Pablo aquí en cada texto, hermano, es disipar las dudas de los gálatas, disipar la confusión la confusión que le han generado los judaizantes. Dice el verso 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados, estábamos encerrados. Esta palabra, hermano, encerrados, Pablo usa una figura como de una cárcel. Y él sabe lo que son las cárceles. Usa una figura de una cárcel en el sentido que estábamos aprisionados por el pecado. Así estábamos, aprisionados por el pecado. Y la ley no nos podía libertar del pecado. Nada más nos mostraba el pecado. ¿Quién nos libertó del pecado? Solamente Cristo. Hasta que vino Cristo, las cadenas del pecado fueron rotas, ¿verdad? Juan 8:36 dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Verso 24, ya vamos terminando, hermano. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? Ese es el propósito nada más, mostrarnos que éramos pecadores, pero no nos podía salvar. ¿Ok? Dice el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y si una vez que hemos llegado a una relación con Dios por la fe, ya no tenemos que vivir bajo un tutor. La palabra ayo es una palabra griega que es paidagogos, de donde viene la palabra pedagogo, que tiene que ver con maestro. Como un maestro que lleva de la mano a un niño y te dice, esto es malo, esto no lo hagas, esto es malo, no toques ahí, no toques allá, ya te hablé una vez. Es decir, la ley nos enseña como un ayo, como un maestro, nuestra condición, que no podíamos tener salvación por nuestra condición caída hasta que viniese Cristo. Por eso dice el verso 25. ¿Qué dice el verso 25? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Sí, ya no estamos bajo esa ley. ¿Sí me explico, hermano? Ya no necesitamos que nos diga, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Sí, tenemos que tener claro esto, que la ley es buena nada más en el sentido de que nos enseña el pecado, nada más.
Pero el que nos guía, el que nos da la fortaleza para apartarnos del pecado es la salvación, es el Espíritu Santo. Verso 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si éramos gentiles, no teníamos promesa, pero ahora por la fe en Cristo Jesús, ¿somos qué? Hijos. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos, es decir, no solamente somos hijos, sino que fuimos sellados con el Espíritu Santo y fuimos sumergidos en Cristo. Aquí la palabra para bautismo no se está refiriendo al bautismo en agua, ¿sí? No, se está refiriendo a ser sumergidos en Cristo. Cuando tuvimos el nuevo nacimiento, fuimos sumergidos en Cristo, y una vez que fuimos sumergidos en Cristo, fuimos revestidos. La palabra revestido es una figura que usa Pablo en el sentido como cuando alguien se pone un traje y dice, mira cómo se ve. Es decir, ese revestidos habla de nuestra forma, de que nuestra forma de vida refleja a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Es lo que está diciendo. Verso 28. Un texto sacado fuera de contexto, el verso 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, mire bien, los judíos, hermanos, se sentían superiores a los gentiles, y Pablo dice, ya no hay judío ni griego. Es decir, en Cristo no hay diferencias en cuanto a la salvación. No hay diferencias en cuanto a la salvación, a pesar de que los judíos se sentían superiores a los gentiles o a los griegos. Dice, no hay esclavo ni libre, es decir, los esclavos se sentían inferiores a sus amos, a los libres, a gente que gozaba de la libertad. Y Pablo le dice, bueno, aunque uno sea esclavo y otro libre, en Cristo no hay diferencias en cuanto a la salvación, son iguales. Fíjese bien, los esclavos que se convertían al cristianismo, históricamente muchos esclavos se convertían al cristianismo, y por medio de su conversión el evangelio llegaba a la vida de sus amos, y estos amos históricamente, al ver la conducta de sus esclavos, se convertían al evangelio, y muchos de estos esclavos se hicieron pastores y los amos eran sus congregantes. ¿Cómo la ve? ¿Ah? Es decir, los esclavos que se convirtieron al cristianismo tendrían que seguir obedeciendo a sus amos, pero eso no les hacía diferente a ellos. Eran iguales delante de Dios en cuanto a la salvación. Eran iguales. Ellos tenían que seguir obedeciendo a sus amos, pero eran iguales en cuanto a la salvación. Y repito, la historia dice que muchos esclavos se convirtieron al cristianismo, y era tan genuina la conversión que los amos se convertían también, y en los cultos los esclavos eran los pastores y los amos los congregantes. Por ejemplo, la historia narra a Onésimo, el esclavo de Filemón. Nosotros sabemos quién era Onésimo, ¿verdad? El esclavo de Filemón, en la carta de Filemón. Y la historia del cristianismo dice que Onésimo se convirtió en un obispo. Fíjense qué tremendo, Dice, no hay varón ni mujer. Dice, lo mismo en cuanto a la salvación, somos iguales. Delante de Dios somos iguales, aunque dentro del ministerio pues nada más hay pastores, ¿verdad? No hay pastoras. ¿Qué está diciendo Pablo? Él está diciendo que cuando las personas son salvadas por Cristo, son llevadas a una unidad entre los salvos y su Salvador. Una unidad entre los salvos y su Salvador. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Pregunta, ¿el linaje de sangre? No, está hablando de la fe. Está hablando de la fe. Para concluir, ¿qué vemos en estos pasajes? Número 1, Dios hizo pacto con Abraham. Génesis 15:5. Ese pacto tenía que ver, o esa promesa tenía que ver con que Dios iba a bendecir por medio de la fe de Abraham a todas las naciones, y ese pacto o esa promesa no iba a ser invalidada
por esa ley que vino 430 años después. 2, cuando un pacto se ratifica, nadie lo invalida y nadie le añade. Número 3, tampoco se le puede añadir. El pacto de Dios no sufre alteraciones. Número 4, Dios hizo un pacto basado en la fe de Abraham y de ahí viene la promesa. Número 5, la simiente de Abraham es Cristo. Número 6, en Abraham y su descendencia serán benditas todas las naciones. Génesis capítulo 12, versículo 2. Número 7, cuando Cristo vino, se cumplió la promesa dada a Abraham. Número 8, el Espíritu Santo es la garantía de que con Cristo recibiremos la herencia prometida de Abraham. Número 9, la ley vino 430 años después que Dios firma ese pacto. Y número 10, los judaizantes estaban equivocados. ¿Ok? Terminamos, hermanos.